La crisis de los misiles en Cuba se dio en el año 1962. Esta se presentó dentro del contexto de la Guerra Fría, un conflicto ideológico, político, económico, diplomático e informativo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, potencias dominantes de un sistema bipolar, en donde la competencia por conservar y extender las esferas de influencia por parte de cada bloque fue fundamental. Competencia que se intensificó para este año y que amenazó con calentar la guerra peligrosamente. Dicho esto, la crisis de octubre, como es conocida en la isla caribeña, será analizada desde un método de casos de estudio aplicado para la investigación cualitativa de las relaciones internacionales, entendiendo un caso de estudio como un aspecto bien definido de un acontecimiento histórico que el investigador selecciona para su análisis, en un lugar del hecho histórico como tal, según lo señala Bennett. Este método puede analizar un caso singular o bien aplicar un análisis comparativo, en donde se toma en cuenta un pequeño número de casos, esto con el fin de probar hipótesis, desarrollar nuevas teorías y probar existentes. Ahora bien, ¿cuál será utilizada para estudiar esta crisis? Se podría pensar en analizar el caso como uno solo. No obstante, Graham Allison, en su libro Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis, apunta a que este se puede subdividir en tres casos de estudio, como elementos de un mismo evento. Así se buscan responder las siguientes tres preguntas. Número uno, ¿por qué la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas colocó misiles estratégicos ofensivos en Cuba? Número 2. ¿Por qué Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a la isla? Número 3. ¿Por qué los soviéticos eventualmente deciden retirarse? Para dar respuesta a la primera interrogante, es necesario remitirse a la Revolución Cubana de 1959, en donde Fidel Castro triunfa sobre la dictadura de Fulgencio Batista y comienza a dirigir la isla hacia la senda socialista, realizando reformas contrarias a los intereses estadounidenses. Debido a esto, desde Washington comenzaron a surgir planes para derrocar el régimen cubano, que fueron llevados a cabo por la administración Eisenhower y continuados e intensificados por John F. Kennedy, quien propició una invasión indirecta en la isla, que al final fue fallida. Ante esto, comenzó a gestarse la Operación Mangosta, un plan secreto de invasión militar directa en Cuba, en donde se utilizaría al ejército estadounidense. No obstante, la Unión Soviética detecta el plan de invasión y notifica al gobierno cubano, y a su vez, el líder soviético Nikita Khrushchev propone a La Habana la instalación de misiles con capacidad de alcanzar territorio estadounidense y portar cabezas nucleares, lo cual disuadiría a Estados Unidos de invadir la isla. El gobierno de Castro acepta. El día 14 de octubre de 1962, el avión espía estadounidense U-2 toma una foto de sobrevuelo de vigilancia por la isla caribeña. El día 15, la foto es analizada y se detecta que hay un misil balístico de medio alcance situado cerca de San Cristóbal. El día 16, 13 días determinantes de la crisis dan inicio. El presidente Kennedy es notificado de la situación y se le plantean dos opciones. Una, la invasión y ataque aéreo. Y dos, una cuarentena o bloqueo naval a la isla, con amenaza de ampliar las acciones militares. El 20 de octubre, el presidente se decide por el bloqueo naval, debido a que una invasión directa podría desencadenar una respuesta soviética y desatar una conflagración. Antes de informarles sobre su decisión y sobre la situación que acontecía al pueblo estadounidense, Kennedy le escribe a Khrushchev lo siguiente. No puedo asumir que usted o cualquier otro hombre en su sano juicio, en esta era nuclear, deliberadamente ponga al mundo en guerra cuando está claro como el cristal que ningún país ganará, y que esto solo resultará en catastróficas consecuencias para todo el mundo, incluyendo para el país agresor. Para luego anunciar el bloqueo naval y demandar a la URSS el desmantelamiento de las instalaciones de misiles en Cuba. Días después, Khrushchev responde. Usted, señor presidente, no está declarando una cuarentena, sino más bien presentando un ultimátum y amenazando que si no cedemos a sus demandas, usará la fuerza. Considere lo que está diciendo. Quiere persuadirme para que esté de acuerdo con esto. ¿Qué implicaría acceder a sus demandas? Significaría guiar las relaciones con otros países, no por la razón, sino sometiéndose a la arbitrariedad. Usted no está apelando a la razón, sino que desea intimidarnos. El día 26 de octubre, en una carta privada, Fidel Castro insta a Nikita Khrushchev a iniciar el ataque nuclear contra Estados Unidos.
en caso de que hubiera una invasión estadounidense en Cuba. John Scully, reportero de ABC News, es abordado por Alexander Fomin, del personal de la embajada soviética, con una propuesta de solución a la crisis. Posteriormente, en una extensa carta, Khrushchev le hace una propuesta similar a Kennedy, la remoción de los misiles a cambio de levantar el bloqueo y prometer que Estados Unidos no invadirá Cuba. Un día después, una segunda carta desde Moscú es recibida en Washington, exigiendo condiciones más duras, incluyendo la remoción de misiles Júpiter obsoletos de Turquía. Un avión estadounidense U-2 fue derribado sobre Cuba por un misil tierra-aire, suministrado por los soviéticos, y el piloto, el mayor Rudolf Anderson, fue asesinado. En una tensa reunión del comité ejecutivo, el presidente Kennedy resiste ante la presión de accionar inmediatamente contra las bases de los misiles. En varios puntos de la discusión, Kennedy insistió que el retiro de los misiles americanos en Turquía tendrían que ser parte del resultado negociado entre las partes. Finalmente, el comité decide ignorar la última carta enviada desde Moscú y responde favorablemente al mensaje conciliatorio del día 26. El escuadrón de las tropas de las Fuerzas Aéreas son ordenados para el servicio activo en caso de que se requiera una invasión. Esa noche, Robert Kennedy se reúne en secreto con el embajador Anatoly Dorbin y llegaron a un acuerdo básico. La Unión Soviética removería los misiles de Cuba bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, a cambio de que los estadounidenses prometieran no invadir Cuba. En un acuerdo adicional y secreto, Estados Unidos accede eventualmente a retirar los misiles Júpiter de Turquía. Debido a esto, la URSS se retira de la isla. No obstante, 3 décadas después, un vocero militar soviético reveló que se mantuvieron armas nucleares tácticas en territorio cubano. De esta forma se denota cómo, por medio del método de casos de estudio de análisis comparativo, un hecho histórico puede analizarse desde distintas perspectivas, lo cual enriquece mucho la investigación cualitativa en relaciones internacionales.